En un vídeo anterior veíamos cómo si conocíamos el módulo del vector velocidad y conocíamos la orientación, la inclinación de ese vector, podíamos obtener lo que eran las componentes x e y de la velocidad, las componentes cartesianas, que también se llaman en ocasiones componentes rectangulares cuando hablamos de dos dimensiones. Aquí vamos a hacer lo contrario. Si antes estábamos descomponiendo, ahora vamos a componer. Vamos a hacer una composición de vectores. Lo primero que voy a hacer es dibujar los ejes y suponemos que el eje horizontal es el eje X, es lo que nos dice el enunciado, sabéis que no tiene por qué ser así, y el eje Y es el eje vertical, y aproximadamente nos dicen que la componente X es de 20 y la componente Y es de 30. Pues aproximadamente estaríamos hablando de que esta es la componente X de la velocidad y esta es la componente Y de la velocidad. Repito, componente X, componente Y, y por lo tanto, lo que sería el vector se obtiene haciendo una línea paralela a cada eje que pase por lo que son las puntas de las flechas que hemos usado para representar a las componentes. El punto de intersección lo unimos y tenemos esto de aquí. Y la longitud de ese vector sería el módulo del vector y esto sería el ángulo. Vamos a usar la letra alfa, aunque en algunos temas no vamos a usar alfa para el vector, porque causaría confusión. Y aquí esto se convierte simplemente en un problema de trigonometría. Sabemos que la componente X es 20 metros partido segundo, sabemos que la componente Y es de 30 metros partido segundo, sabemos que por lo tanto el vector v se puede representar en coordenadas cartesianas de esta manera, o si queremos usar los vectores unitarios y y j, pues sería de esta manera. Recordad que cuando usamos I y J usamos un circunflejo en la parte de arriba simplemente para subrayar el hecho de que esos vectores son unitarios, es decir, que su módulo es 1. De acuerdo, ya tenemos esto. Sin hacer nada de senos y cosenos, es decir, trigonometría avanzada, simplemente usando el teorema de Pitágoras, podemos calcular cuál es el valor de v, porque, como veis, forma un triángulo rectángulo y por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso son las componentes cartesianas. Entonces tendríamos 20 al cuadrado, 30 al cuadrado, esto nos da 400 más 900, que sería 1300. Se puede simplificar un poco, podemos escribirlo como 10 raíz de 3 y evidentemente podríamos obtener la aproximación decimal. Lo haremos más adelante. Ahora nos falta el ángulo. El ángulo se puede obtener de más de una manera. Sabéis que hay tres razones trigonométricas en un triángulo rectángulo que son importantes. Una es el seno. El seno es el cateto opuesto, que en este caso es v sub i, partido de la hipotenusa, que es v. El coseno es el cateto contiguo, que en este caso es v sub x, partido de la hipotenusa, que en este caso es el módulo de v, que representamos simplemente como v. Y la tangente, que es el seno partido del coseno.
que equivale a decir que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Podemos usar cualquiera de ellas. Vamos a usar, por ejemplo, el seno. Y vamos a usar el seno porque ya tenemos cuánto es v. Tenemos el seno de alfa es v sub i, que hemos dicho que es simplemente 30, dividido entre v sub x, que hemos dicho que es 10 raíz de 13. 30 entre 10 es simplemente 3, entonces esto sería el modo más corto de escribir este resultado. Sabéis que esto se puede racionalizar. Racionalizar es eliminar raíces del denominador, y para ello lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la raíz cuadrada que tenemos debajo, y al final nos queda así. Pero lo que queremos no es el seno de alfa, queremos el valor de alfa. Para eso tenemos que coger el arcoseno. Sabéis que el arcoseno a veces, y desafortunadamente, se representa así. Es como probablemente lo tenéis en vuestra calculadora científica. Y ahora vamos a usar precisamente una calculadora para poder hacer este cálculo. Tenemos esto. Nos aseguramos de que el modo es el modo en grados. Efectivamente, en esta calculadora lo es. Y si no me equivoco, no. De acuerdo, sí. El arcoseno sería de 3 por la raíz cuadrada, que en esta calculadora se puede escribir así, de 13, todo eso dividido entre 13. Y tenemos que el resultado es aproximadamente de 56,31 grados. 56,31 grados. Por mi parte, no es necesario que expreséis este ángulo en forma de grados, minutos y segundos. Y ya hemos hecho la descomposición. Tenemos el módulo y tenemos el ángulo.